Bien, estamos continuando con nuestra serie en el libro de Lucas. La semana pasada vimos que el reino lo cambia todo, que la invasión del reino de Dios a esta tierra trae una nueva realidad al mundo, una nueva realidad que cambia la perspectiva de todo aquel que cree en el mensaje del reino. Vimos que esa perspectiva consiste básicamente en que nosotros entendemos que nuestras vidas dependen de uno solo, y ese es de nuestro Padre, quien nos protege y quien provee para nosotros. De manera que podemos ser personas que no temen a aquellos que pueden matarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de uno que tiene el control. También vimos que este que tiene el control es bueno y generoso para proveer para nuestras necesidades, de manera que podemos caminar siguiendo su voluntad, sabiendo que nuestras necesidades serán cubiertas, porque Él sabe lo que necesitamos. El día de hoy vamos a ver un aspecto un poco diferente acerca de la persona de Jesús. Un aspecto igual de glorioso, igual de benéfico para nosotros. A lo mejor no es tan agradable en primera instancia, pero es igual de benéfico. Vamos a ver el día de hoy que Jesús se revela como el Rey Supremo que viene a juzgar al mundo. El Rey Supremo que viene a juzgar al mundo. Un rey, un juez que va a recompensar de una manera generosa a aquellos que le sean fieles a Él y que va a castigar de una manera severa a los que no respondan a Él. Esto lo veremos en 3 puntos del capítulo 12 de Lucas, empezando aquí en el versículo 35. Empezamos con nuestro primer punto. Jesús se revela como el juez que vendrá. Leo aquí de la versión de las Américas. Dice: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, si los halla así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Quiero recordarles, hermanos, que el Evangelio de Lucas, entre otras cosas, tiene la intención de que nosotros entendamos quién es Jesús en realidad, que nosotros sepamos quién es Él y cuál es el mensaje que Él vino a traernos, de manera que nuestra fe, nuestra confianza sea afirmada en Él día a día, cada vez más. Por eso hemos titulado esta serie Firmes en la certeza del Evangelio. Pues en este pasaje Jesús se nos muestra como uno que repentinamente vendrá a juzgar a los suyos. Para las personas que estaban escuchando inicialmente este mensaje, el judío promedio, ellos entendían muy bien, tenían muy en claro el concepto del juicio final. Para ellos era normal, era bien conocido el entendimiento de que un día ellos se presentarían delante de Dios y a quien les pediría cuentas por la forma en la que ellos respondieron a lo que Dios les había dado y lo que Dios les había pedido.
Aquí Lucas está dándonos esta enseñanza de Jesús, donde nos muestra de una manera que probablemente era difícil de aceptar para las personas que escucharon esto inicialmente, que ese juicio final estaría en manos de Jesús. Que no solo el juicio final era una realidad que vendría, sino que ese juicio sería ejecutado por la persona de Jesús. Jesús estaba animando a las multitudes en aquel entonces y lo hace también el día de hoy, que nosotros no solo estemos esperando el día en que le rendiremos cuentas a Dios, sino de una manera aquí bien clara, Jesús nos dice que debemos de esperar el día en que Él venga, porque es a Él a quien nosotros le habremos de dar cuenta. Fíjate cómo lo pone aquí el versículo 40. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. El Hijo del Hombre vendrá. Aquí está comunicando Lucas el lenguaje del juicio que viene. Por lo que Jesús nos invita a que estemos preparados. Aquí con una parábola, el Señor se está revelando como uno que le da una misión a sus siervos, y que les pide que se preparen haciendo lo que Él les ha encargado, porque Él va a regresar y va a juzgar si ellos hicieron fielmente lo que Él les encargó. Y de esta manera Lucas nos está enseñando una vez más que Jesús no es un maestro simplemente, que Jesús no es un profeta simplemente, sino que es un Señor que le da indicaciones a los suyos y que espera no solo que hagan lo que Él les pidió, sino que ellos entiendan que Él va a regresar a verificar si ellos hicieron lo que Él les encargó. Lucas quiere que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha venido a proclamar el mensaje del reino al mundo. Un mensaje que Jesús no solo está esperando que el mundo reciba, sino un mensaje que Él espera que el mundo responda a Él. Y cuando Él venga, nos pedirá cuentas por ellos. Nos pedirá cuentas por la forma en la que respondimos a lo que Él nos dijo. Vamos a ponerlo en estos términos. Ustedes y yo hemos estado disfrutando estas predicaciones del Evangelio de Lucas ya por varias semanas. Algo que necesitamos recordar es que estos mensajes que Jesús nos está dando a través de su palabra, Él espera que tú y yo respondamos a ellos. Y Él nos va a pedir cuentas por la forma en la que respondimos. Jesús no nos está hablando como un amigo que simple y sencillamente está interesado en la paz y en el bienestar de los suyos. Jesús no nos está hablando como un maestro simplemente para darnos consejos para que a ti y a mí nos vaya bien. Él nos está hablando como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Rey del cielo y de la tierra, como aquel que vino a establecer su reino en este mundo. Y en este pasaje nos recuerda o nos informa que Él viene un día a pedirnos cuentas, a juzgarnos por la forma en la que tú y yo respondimos a lo que Él nos pidió. Lucas nos ha estado mostrando a Jesús en diferentes facetas. Hemos estado viendo la persona del Hijo de Dios como un diamante glorioso con diferentes caras. Por ejemplo, por un lado veíamos a Jesús como el amigo de pecadores. Por otro lado veíamos al Hijo de Dios como el Mesías prometido que venía a salvar a los débiles y a los oprimidos. Por otro lado lo veíamos como un maestro celoso condenando la hipocresía de los religiosos. Pues aquí nos está mostrando a Cristo como el juez que estará sentado
en el juicio final y que vendrá a pedirnos cuentas por la forma en la que respondimos a Él. Para que tú y yo nos relacionemos con Jesús de una manera sana, de una manera correcta, necesitamos aprender a aceptarlo y a honrarlo en todas sus facetas. Déjame decirte a qué me refiero. Es fácil caer en familiaridad con Jesús. Es fácil caer en familiaridad con Jesús. Tú ves a Jesús que se revela como el amigo de los débiles y los pecadores, como el que es paciente con los ladrones y con las prostitutas. Entonces tú simple y sencillamente, si ves esa faceta de Jesús, únicamente puedes tomarlo a la ligera y hacer a un lado la realidad de que al mismo tiempo que Él es el amigo de los débiles, al mismo tiempo es el juez de toda la tierra. El juez ante el cual todas las rodillas se doblarán. Y aquel quien decidirá nuestra suerte eterna. En el día final, hermanos, tú y yo vamos a estar delante de un trono. Y en ese trono está sentado Jesús, quien es el rey de la tierra y quien este pasaje nos enseña que es el juez de la tierra. Él nos va a juzgar. Y es sano que tú y yo lo veamos de esa manera también, como uno que no está poniendo delante de nosotros sugerencias, sino como el Señor que demanda obediencia y que juzgará la forma en que respondimos a Él. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús nos explica en qué consiste el juicio que traerá. Leo del versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? Y el Señor le dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. En esta parte lo que el Señor está haciendo es que está expandiendo el mismo tema que nos presentó en las primeras parábolas. Y básicamente lo que está diciendo es que su juicio va a consistir en que Él nos va a pedir cuentas por la forma en la que nosotros administramos lo que Él nos dio. Así de sencillo. Por la forma en la que nosotros administramos lo que Él nos dio. Y que esa administración que tú y yo ejerzamos resultará en una generosa recompensa o en un duro castigo. Fíjate lo que dice el versículo 48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. El juicio que Dios, que Jesús, seríamos más correctos si lo ponemos de esa manera. El juicio al que Jesús nos someterá a ti y a mí, básicamente está basado, de nuevo, en la forma en la que tú y yo respondimos a lo que Él nos dio.
todo empieza aquí. Todo empieza con lo que Dios nos da en primer lugar. No empieza con lo que nosotros le damos a Dios. No empieza en lo que tú y yo podemos hacer por Él. Dios no nos va a juzgar, Jesús no nos va a juzgar por lo que tú y yo podemos hacer por Él, por los sacrificios que tú y yo hagamos por Él, por lo mucho que amemos a otras personas. Tú y yo seremos juzgados por Jesús por la forma en la que tú y yo respondimos a lo que Él nos dio. Simple y sencillamente, al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Lucas nos está ayudando a ver que Jesús es un rey generoso, bueno, que da a manos llenas, que es abundantemente generoso, pero que al mismo tiempo es un rey exigente. Es un juez exigente que nos va a pedir cuentas y que va a demandar que nosotros hayamos administrado de una manera fiel la gracia que Él nos concedió. Simple y sencillamente. Todos los que estamos aquí hemos recibido mucho de parte de Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido objetos de su gracia generosa. Él nos ha dado la vida, nos ha dado su amor, su favor inmerecido. Nos dio a Jesús en sacrificio. Nos dio familias, nos ha dado dones, nos ha dado bienes. Si tú estás en Cristo, te ha dado su perdón, te ha dado su espíritu, te ha dado dones espirituales, te ha dado su misericordia inmerecida todos los días, te ha abierto puertas con la vida de otras personas para que influyas en ellos, te ha dado el privilegio de servirlo, te ha dado una iglesia, te ha dado oportunidades para servir una iglesia. Todo eso Dios nos lo ha dado y muchas cosas más. Bueno, todo esto que Él nos ha dado, en primer lugar nos lo ha dado no porque lo merezcamos, nos lo ha dado por su gracia, porque Él es bueno y generoso. Y este pasaje nos está enseñando que nos va a pedir cuentas por la forma en que nosotros lo administramos para Él conforme a su voluntad. Esto que Él te ha dado, toda la gracia que Dios te ha dado, no te la ha dado solamente para que tú la disfrutes y para que tengas una buena vida. El enfoque del Señor es mucho más allá de nosotros. Él está viendo su reino, su gloria. Bueno, eso que Él te ha dado, te lo ha dado para que lo administres para Él conforme a su voluntad. Este pasaje nos enseña que vendrá un día en que Él se acerque contigo a pedirte cuentas por la forma en que lo administraste para Él. Eso debe de traernos a sobriedad, hermanos. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando los dones, los bienes, el tiempo que Él te ha dado? ¿Lo estás administrando para ti mismo, para tu bienestar, para tu felicidad aquí? ¿O lo estás administrando para sus propósitos? ¿Lo estás administrando consciente de que Él va a venir pronto a pedirte cuentas por la forma en la que tú lo utilizaste para Él? ¿O simple y sencillamente estás derrochando lo que Él te ha dado? Algo que históricamente le ha hecho mucho daño a la iglesia es que en lugar de que nosotros, los hijos de Dios, cultivemos y conservemos una conciencia de que Él nos pedirá cuentas por la forma en la que nosotros respondimos a Él por lo que nos ha dado, empezamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Nos deslumbramos con lo que este mundo nos ofrece. Empezamos a buscar una recompensa aquí. No es coincidencia que estas parábolas empiecen después del versículo 34. Te quiero leer el versículo 34 otra vez, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Porque el Señor nos está diciendo esto, porque Él quiere que sus hijos sepan que hay un tesoro en los cielos que vale más que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Y ese tesoro es Jesús. Por lo tanto, Él busca y espera
que nuestro corazón esté anclado allá. El problema con nosotros es que se nos olvidan esas cosas y empezamos a buscar acomodar nuestro corazón aquí. Y empezamos a anhelar los tesoros de este mundo y eso empieza a desviarnos y eso nos lleva a disolución. Eso trae un adormecimiento espiritual. Tristemente me ha tocado tener conversaciones con algunos creyentes que siempre se están preguntando, por ejemplo, ¿qué tanto pueden parecerse al mundo sin ofender a Dios? Siempre se están preguntando, ¿cómo le puedo hacer para bajar mis convicciones lo más que puedo para acoplarme a este mundo, para prosperar en términos de este mundo y seguir siendo un discípulo de Cristo? Cuando yo tengo conversaciones con una persona aquí y leo pasajes como estos, como que me doy cuenta que el problema es fundamental, que hay algo que esa persona no está viendo en la fotografía, que en lugar de que nosotros estemos consumidos por preocuparnos qué tanto podemos adoptarnos a este mundo para que nos vaya bien aquí, debemos de estar afanados por el hecho de que vendrá el día cuando Cristo nos pida cuentas por la forma en la que tú y yo respondimos a Él. Ese debe de ser nuestro afán. Nuestro afán no debe ser cómo le hago para prosperar aquí, cómo lo hago para acomodarme aquí. Nuestro afán y nuestra pasión como hijos de Dios debe de ser cómo me preparo para el día en que Jesús venga y me pida cuentas a mí por la forma en la que yo respondí a lo que Él me dio, por la forma en la que yo cumplí sus propósitos para mi vida. Cuando tú y yo invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando al Señor del cielo y de la tierra. Y lo que Él nos da es su palabra. Y lo que Él espera es que tú y yo respondamos a ella. Porque vendrá el día cuando Él nos juzgue. Tú y yo no estaremos sentados en la silla del juez. Él está sentado. Tú y yo no somos los señores. Él es el Señor. Tú y yo no nos hicimos a nosotros mismos. Él es Dios y nuestro Creador. Esto nos debe de llevar a tener una conciencia que nos lleve a permanecer velando, que es la exhortación clara que Cristo nos da en estos versículos. Quiero que lo leas conmigo ahí en el versículo 35. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Ante esta realidad que Jesús está poniendo delante de nosotros, nos está diciendo cómo responder. Y nos dice, responde de esta manera, permanece listo siempre para el momento en el que yo regrese, porque ese momento será repentino. Inclusive la ilustración que el Señor nos da es la de un portero que está con una lámpara encendida en una puerta esperando a que su señor regrese. Su señor se fue a una boda, va a regresar. El trabajo del portero es quedarse en la reja con la lámpara encendida esperando a su señor a que regrese, para que en el momento en que lo vea de lejos pueda atenderlo inmediatamente. Jesús nos está diciendo aquí, aquellas personas que permanezcan listas, esperando mi venida, serán dichosas. Y nos llama a mantenernos siempre preparados. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, el regreso de Jesús, a pedirnos cuentas a ti y a mí por la forma en la que respondimos a Él, será no solo seguro, sino también repentino. Será repentino. Aquí el versículo 40 nos dice, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. La venida del Hijo del Hombre será de repente.
repente. No, caray, nos va a sorprender a todos. Por lo tanto, necesitamos vivir siempre preparados. ¿Qué tan consciente estás tú, hermano, de que debes de vivir preparado, esperando el regreso de tu Señor a pedirte cuentas, porque su venida será repentina? Si somos honestos, la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos en nuestro vocabulario que Cristo va a regresar a pedirnos cuentas, a juzgarnos. Como que de alguna manera creamos una fantasía teológica que porque hemos sido salvos por gracia, entonces nuestro comportamiento no importa. La forma en la que nosotros le respondemos a Jesús no importa. Pero el consejo completo de la Escritura no nos deja esa opción. Cristo aquí de una manera bien clara le está hablando a sus discípulos que recibirían el Espíritu por gracia, que serían salvos no por los méritos de ellos, sino por el mérito perfecto de Cristo. Y a esos discípulos les está diciendo: permanezcan velando. Permanezcan siempre listos, atendiendo el llamado que yo les he hecho, haciendo lo que les he pedido, porque repentinamente vendré y voy a juzgar la obra de ustedes. Cristo vendrá repentinamente, hermanos, por lo que necesitamos estar siempre preparados para cuando ese momento llegue. Bueno, ¿cómo me mantengo preparado? A lo mejor tú te estás haciendo esa pregunta. ¿Cómo me mantengo siempre preparado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se supone que tengo, en lo que yo tengo que enfocarme? Bueno, vamos a contestar rápidamente esa pregunta con 3 subpuntos. ¿Cómo te mantienes preparado? Este pasaje yo creo que nos ayuda a ver que tú y yo nos mantenemos preparados, en primer lugar, cuando confiamos en su palabra. Cuando confiamos en su palabra. Cuando creemos de una manera firme y sencilla que lo que Él nos está diciendo es verdad. Yo quiero recordarte que nuestra obediencia a Dios siempre es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia que viene a nosotros conforme nosotros confiamos en Él. Nuestra obediencia siempre está basada en su obra en nosotros. Y esa obra viene a nosotros cuando tú y yo confiamos en Él, le creemos a Él, para que tú permanezcas siempre listo, esperando la llegada de Jesús. Necesitas la gracia capacitadora de Dios. No puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. Bueno, esa gracia vendrá a tu vida conforme confías en su palabra. Conforme confías en su palabra. Quiero que te fijes cómo en el versículo 45, cómo el Señor describe a los siervos que no estaban preparados y que caminaban en disolución. Versículo 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, entonces el Señor vendrá y lo va a castigar de una manera severa. Fíjate lo que Jesús está haciendo aquí. Nos está ayudando a ver que la disolución de sus siervos estaba basada en algo que albergaban en su corazón. El problema estaba en su corazón. Ellos decían en su corazón: mi Señor va a tardar en venir, por lo tanto yo puedo hacer mi voluntad aquí. No es cierto que me va a pedir cuentas ahorita, yo puedo hacer lo que yo quiero. Ese era el problema. El problema era lo que ellos estaban creyendo y lo que ellos estaban pensando. Por lo tanto, si tú y yo le creemos a Jesús
y creemos que Él vendrá de una manera pronta y repentina a juzgarnos, y albergamos eso en nuestro corazón, esa confianza despertará por medio del Espíritu Santo que tú y yo permanezcamos listos. Vamos a ponerlo así. Yo he tenido pues sí, el privilegio y la desdicha al mismo tiempo de tener conversaciones con algunos hermanos que ahorita están atravesando un proceso de adormecimiento espiritual o de disolución. Y yo puedo decirles así de primera mano, estos hermanos que ahorita están como coqueteando con el mundo, están coqueteando con el pecado. Yo analizo sus vidas, yo los escucho, yo veo cómo están caminando y se abren con nosotros de una manera íntegra. Yo puedo decirles, el problema con ellos no es que sean menos virtuosos que los demás. El problema con ellos no es que tengan menos fuerza de voluntad que otros. El problema con ellos no es ni siquiera que amen a Jesús menos que otros. El problema es que hay una mentira que está agarrada en sus corazones. De una manera u otra, estos hermanos que anteriormente a lo mejor servían mucho, albergaron la idea de que mi Señor tardará en venir. Mi Señor tardará en venir. A lo mejor no viene. ¿Quién sabe si me toque verlo? Por lo tanto, esa mentira que ellos están creyendo los lleva a vivir una vida disoluta que daña sus vidas y sus familias y los atrapa cada vez más. El problema, hermanos, el problema de raíz está en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos tú y yo para estar siempre listos, siempre preparados para la venida de Jesús? Confía en que esta palabra es verdad. Tu Señor, tu Salvador vendrá de una manera repentina a tu vida y te llamará por tu nombre y te pedirá a ti cuentas por la forma en la que respondiste a Él. Conforme tú creas eso y te aferres a ello, eso va a despertar en ti una conciencia que te lleve a pensar, ¿será que Jesús venga el día de hoy a pedirme cuentas por la forma en la que estoy viviendo? ¿Será que esta noche viene a pedirme cuentas? ¿Será que mañana viene a pedirme cuentas? Y esa conciencia te va a llevar a estar siempre listo. Número 2, su punto número 2. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me mantengo siempre preparado? Número 2, ocúpate en ser fiel en lo que Él te ha encomendado. Ocúpate en ser fiel en lo que Él te ha encomendado. Aquí en el versículo 36, de una manera bien sencilla, vemos que el Señor nos está animando a ser semejantes o a imitar a hombres ordinarios que hacen un trabajo ordinario porque Jesús se los encomendó. Eso es todo lo que nos está diciendo aquí. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas. Eso es bien ordinario, es un portero. Es un portero que tiene una lámpara en su mano y que simple y sencillamente está viendo de lejos, esperando a que su Señor regrese. Es una tarea común y menospreciable. Lo que el Señor nos está diciendo es que lo que Él desea es que tú y yo nos entreguemos en hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces hemos dicho que los cristianos a veces como que nos empezamos a preocupar y afanar por todas las cosas que no podemos hacer según esto y perdemos de vista todo aquello que el Señor nos pide que hagamos. En eso es en lo que Él nos está pidiendo que nos enfoquemos. ¿Quieres ser fiel al Señor? ¿Quieres prepararte para el día y estar listo para el día en que Él venga a pedirte cuentas a ti personalmente? Ocúpate arduamente en hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Que cuando Él venga y te pida cuentas, si te encuentra así, serás dichoso y recompensado generosamente. A veces nosotros pensamos
y es una mentira que hasta el maligno empieza a meter en nuestras mentes, que aquellos que serán recompensados en el día final, son los que hacen tareas extraordinarias. Aquellos, por ejemplo, que se entregan a aliviar la pobreza mundial o acabar con la trata de blancas. Y el lenguaje que Jesús está utilizando aquí para describirnos lo que Él espera de nosotros no es ese. Nos está poniendo como ejemplo tareas ordinarias. Nos está dando como ejemplo un mayordomo que está encargado de darle de comer a los esclavos del Señor y un portero. Si tan solo tú te dedicas fielmente, diligentemente en hacer lo que tienes que hacer, de esa manera te estás preparando para estar siempre listo para cuando Él regrese. Déjame darte este ejemplo. Tú eres una ama de casa y tú te estás preguntando, ok, yo estoy temblando con el hecho de que Jesús va a venir a juzgarme. Y tú dices, ¿cómo me mantengo yo preparada? Yo te diría esto: realiza tus tareas diarias buscando serle fiel a Él. Simple y sencillamente, entrégate a hacer lo que estás haciendo para Él de una manera fiel y diligente. Sigue cambiando los pañales, sigue limpiando tu casa, sigue dando de comer a los tuyos, sigue amando a tu familia, sigue instruyendo a esos niños en el temor del Señor, sigue orando y viviendo preocupada por sus almas, sigue amando y sirviendo a tus vecinas, sigue perdonando, sigue respondiendo al mal con el bien, sigue tomando las oportunidades en la iglesia que puedas. No todas, las que puedas. Sigue buscando que tu corazón esté atesorando a Jesús por medio de su palabra. Sigue participando de tu grupo de comunión. Sigue sirviendo a la iglesia. Si el Señor te encuentra así, sirviendo fielmente en todas las actividades, para Él, cuando Él venga, te dará tu recompensa. Ese es el número 2. Ocúpate fielmente en hacer lo que Él te ha encargado a hacer. Si tú te preguntaras, oye, pero yo no sé qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que quiere de mí, simple y sencillamente lee la palabra. Lee la palabra. El Señor te va a ir hablando y te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Mira esto, este paso y este otro paso. Ocúpate en eso, en serle fiel a Él, y Él te recompensará en el último día. Número 3, su punto número 3. Pon tus ojos en la generosa recompensa que te espera y en el castigo que vendrá. Pon tus ojos en la generosa recompensa que te espera y en el castigo que vendrá. Algo que está haciendo aquí Jesús es que está animando a sus siervos a que permanezcan siendo fieles a Él con la promesa de que Él los va a recompensar. Con la promesa de que Él los va a recompensar. Y en ambas parábolas de ambos pasajes, la recompensa que Él promete refleja una generosidad derrochadora. O sea, nos da una imagen de gracia gloriosa. Nos ayuda a ver que la recompensa que Él traerá no está basada en nuestras obras, sino está basada en su inigualable bondad y generosidad. Vamos a empezar con la parábola 2, por ejemplo. Jesús habla y nos da el ejemplo de un mayordomo que le está dando de comer a los esclavos, la gente de menor estatus que ese señor tenía. Y le dice, ok, yo te encuentro siendo fiel con lo que yo te pedí. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a poner como encargado de todos mis bienes. De todos mis bienes. Esa es la recompensa. Si tú analizas eso como que dices, oye, está un poquito desproporcionado el pago, ¿no? O sea, una persona que atiende dándoles de comer a los esclavos del amo
Y este amo, que es el dueño de toda la tierra, le dice, te voy a poner como encargado de todo lo que yo tengo. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Ahí vemos la gracia de Dios. Dios es bueno en sobremanera. Lo que Él está buscando es un pretexto para derramar y derrochar su gracia sobre nuestras vidas. El primer ejemplo es aún más claro y más hermoso también. Fíjate lo que dice aquí el versículo 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Fíjate cómo describe aquí Jesús la recompensa que recibirán estas personas. Si Jesús los encuentra atendiendo lo que Él les encargó, lo que Jesús va a hacer, si tú y yo lo pudiéramos leer aquí en el original, es un poquito más claro, pero básicamente dice que Él va a hacer con ellos lo mismo que les pidió que hicieran con Él. Él les estaba pidiendo, quiero que permanezcan listos esperándome para servirme. Y lo que está diciendo aquí en el versículo 37 es, yo me voy a servir, yo me voy a ceñir para servirlos a ustedes, los voy a esperar y yo mismo en persona los voy a servir. Lo mismo que ustedes hicieron conmigo, yo haré con ustedes. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios que nos llama a servirlo. Un Señor humilde que se deleita en bendecirnos al punto que no le importa humillarse por atendernos a nosotros. Y eso es lo que le espera a aquellos que permanezcamos confiando en Él. Y podemos estar seguros, hermanos, que Él lo hará porque no es la primera vez que lo hace. Este Jesús que estaba enseñándole aquí a sus discípulos que Él sería el Señor que vendría a servirlos, que los esperaría y que los serviría, es el Hijo de Dios hecho hombre, la tercera persona de la Trinidad que se despojó de su gloria para tomar la forma de un siervo, se vistió de un siervo para venir a servirnos a nosotros. Y lo hizo principalmente muriendo en una cruz en nuestro lugar. Fíjate lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de un siervo. Se vistió como un esclavo, vino a servirnos, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por medio de esa cruz que Él llevó nuestro castigo. Es por medio de es en esa cruz donde Él sufrió la ira de Dios, donde llevó nuestro castigo, donde pagó nuestra deuda para que pecadores como tú y como yo, que pongamos nuestra confianza en Él de una manera gratuita, seamos librados de la ira de Dios que merecemos en el juicio final. Por eso murió, por eso vino a servirnos y salvarnos y se entregó por nosotros para que tú y yo en el último día podamos estar confiados que no seremos juzgados por nuestra rebeldía para con Él, sino que seremos salvos por la obra perfecta que Él hizo por nosotros. Somos salvos por su obra y ahora tenemos el privilegio de servirlo a Él y de responderle por esa obra. Allá es donde deben de estar nuestros ojos, hermanos, no aquí. Nuestra recompensa y nuestra gloria está allá, hermanos, no aquí. El día en que nuestro Señor de nuevo se ciña de ropas de un siervo, nos espere y nos reciba por gracia y nos sirva. Aunado a eso, también es sano que tú y yo
estemos conscientes del castigo que vendrá. Del castigo que vendrá. Sé yo que como evangélico a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escuchar estas cosas. Pero yo simple y sencillamente los estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y aquí el Señor nos está diciendo que aquellos siervos que en lugar de estar ocupados en hacer lo que su Señor les pide, caminan en disolución, serán azotados por Él. Si nos vamos al término literal, lo que está diciendo ahí es partidos en dos. Partidos en dos. Eso es lo que vendrá también. Esto debe de infundir en nosotros también un temor santo y reverente que nos lleve y nos despierte de ver a Jesús de una manera familiar, donde tú y yo, o sea, como que empezamos a apoyarnos en Él de una manera no sana que nos lleva a desobedecerlo a Él. Bien, eso nos lleva a nuestro último punto que vamos a ver bien rápidamente. Jesús divide el mundo por el juicio que vendrá y ofrece una oportunidad de reconciliación. Leo rápidamente aquí en el versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís: va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para compadecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Básicamente Jesús sigue enseñándonos del tema del juicio. Y lo que hace en la primera sección es que nos ilustra el juicio con la imagen de un fuego que Él viene a traer a la tierra. Y nos dice que ese fuego trae división en el mundo, trae división en la humanidad. Y básicamente lo que hace es que forma dos bandos. Aquellos que han confiado en Jesús y que lo siguen, y aquellos que no creen en Él y que no lo siguen. Lo que Jesús nos está diciendo es que con su venida del reino, Él está poniendo una raya. Él está poniendo una raya y toda la humanidad está siendo dividida en dos grupos de personas. Los que están con Él y los que están caminando en contra de Él. Esta división se materializa de una manera bien palpable en las familias. Cuando el reino llega a la vida de una persona, tú eres un padre de familia, el reino llega a tu vida y tú le proclamas el reino a los tuyos y las demás personas rechazan el reino, ahí inmediatamente hay una división. Las personas que rechazan el reino te rechazan a ti también, que estás siguiendo al rey. De una manera natural, entonces se divide, de manera que el hijo está contra el padre está contra el hijo. Hay una división en las familias, la línea ya está trazada, la división ya está en la tierra. Hay estos dos grupos. Dios voltea a ver al mundo y Él ve estos dos grupos. Y tú necesitas preguntarte: ¿de qué lado estás?
¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de aquellas personas que confían en Jesús y que viven esperando su venida? ¿O estás del lado de aquellas personas que están rechazando a Jesús, que están menospreciando a Jesús, rechazando su señorío? ¿De qué lado estás? Es importante que tú te lo preguntes. El estar del lado de Jesús no equivale a venir a la iglesia. No porque estás aquí en la iglesia quiere decir que estás del lado de Cristo. Tú necesitas analizar de una manera sincera, íntegra, en lo profundo de tu corazón, si realmente Cristo es tu Salvador, tu Señor y tu tesoro. Porque si no lo es, estás caminando en contra de Él. Y lo que hace en la última sección es que amablemente el Señor le da una palabra de exhortación a aquellas personas que viven rechazándolo. Y lo da con esta imagen bien ilustrativa de dos enemigos que están caminando yendo a un tribunal. Están caminando dos personas que tienen un pleito y van ante un magistrado. Jesús les está diciendo, date cuenta que esas dos personas, una de ellas va a ser juzgada y una de ellas va a ser echada en la cárcel. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer esa persona es arreglarse con su enemigo para que no lo lleven, para que no lo echen en la cárcel. Y lo que nos está diciendo, hermanos, es que aquellas personas que están rechazando a Jesús aún siguen caminando al lado de Él y están rumbo al juicio final, rumbo al magistrado, donde serán juzgados por la forma en la que respondieron con su adversario. Este adversario es Jesús, ¿ok? El adversario que nos está diciendo aquí es Jesús, es una imagen de Jesús. Y nos está diciendo, date cuenta el tiempo en el que te encuentras. Date cuenta la época en la que te encuentras. Cuando hay nubes en el cielo y está haciendo como airecito, tú sabes que va a llover y metes tu carro en la cochera. Sabes que va a llover y sacas tu paraguas. Bueno, de la misma manera en la que tú disciernes el tiempo, date cuenta del tiempo histórico en el que te encuentras. El reino de Dios vino al mundo. El Mesías se entregó para salvar a los pecadores y les está ofreciendo a los hombres la oportunidad del perdón gratuito, la salvación gratuita para todo aquel que corra a Él. Ese es el tiempo en el que estamos. Por lo tanto, si tú estás caminando con Jesús, rechazando a Jesús rumbo al juicio final, aquí Jesús te da un consejo: arréglate con Él ahorita, aprovecha ahorita, no sea que el tiempo se te acabe. Seas entregado al tribunal, echado en la cárcel y pagues hasta el último centavo de la deuda que tienes con Él por haberte rebelado contra Él. ¿Cómo vas a responder? ¿Te vas a arreglar con tu adversario? ¿Te vas a arrepentir de tus pecados? ¿Vas a poner tu confianza en Jesús? ¿O vas a permanecer rechazando al Rey de toda la tierra? Aquellas personas que se pierden, hermanos, aquellas personas que se pierdan de entre nosotros, se van a perder de la manera más ridícula que hay. Porque durante todo el camino, toda su travesía, Jesús les estaba hablando, llamándolos a reconciliarse con Él. Y en lugar de reconocer al Rey, se siguieron rebelando contra Él rumbo al juicio final. Ojalá que ese no sea tu caso. Nos encontramos en un tiempo único. El reino de los cielos ha entrado a este mundo y el Señor nos llama a responder a Él. Despertémonos, hermanos, de nuestro adormecimiento espiritual. Dejemos a un lado la disolución
y permanezcamos siempre preparados, esperando siempre listos la venida fiel y repentina de nuestro Señor y Salvador, que vendrá a juzgarnos.